Hola a todos, les saluda y habla Fran Brenes, diácono permanente en la Arquidiócesis de San José. Hoy es domingo 12 de septiembre y comienzo la reflexión de este día haciéndoles una pregunta. ¿Deseas salvarte? ¿Deseas gozar realmente de la vida eterna? Pidamos entonces al Señor que nos envíe su Espíritu Santo para poder reflexionar sobre la palabra de este día, que es tomar el Evangelio de San Marcos. Y el Evangelio de San Marcos, como ya se los he dicho en otras ocasiones, tiene un asunto o un problema central que intenta resolver y que nos invita a resolver a cada uno de nosotros. Y ese problema, ese asunto es: ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo para ti y para mí específicamente? Y para responder a esta pregunta fundamental en nuestra vida es importante ante todo tener una experiencia de encuentro con el Señor. Y también comprender a qué vino Cristo a este mundo, por qué Dios se encarnó. Pues tengamos claro que Jesús vino sobre todo este mundo por tres motivos. El primero de ellos, a buscarte. El segundo, a mostrarte el amor incondicional y gratuito de Dios Padre hacia cada uno de nosotros. Y el tercero, para salvarnos. ¿Y cómo nos salva? Precisamente mostrándonos que el sentido de nuestra vida está en descubrir el amor gratuito que Dios Padre nos ofrece a cada uno de nosotros sin importar nuestra historia. Así que el camino de salvación, esa salvación que tanto anhelamos nosotros, siempre tenemos que tener claro que el que lo construye y el que lo inicia siempre en cada uno de nosotros es el propio Dios. Dios es el que toma la iniciativa para salvarte y para salvarme. De nuestra parte, de la tuya y de la mía, solo lo único que tenemos que hacer es aceptar o rechazar este plan amoroso de Dios, ejerciendo nuestra propia libertad. Entonces, según lo que les acabo de explicar, Jesús efectivamente es un Mesías, tal y como lo declara hoy Pedro en la palabra de Dios. Pero, ¿comprendemos bien la forma en que Cristo es un Mesías en nuestra vida? Porque, ¿qué clase de Mesías estamos esperando nosotros en el Señor? Por lo general, el mesianismo de nuestro Señor Jesús es un mesianismo extraño para los intereses de este mundo, que lo único que busca es el placer, el dinero y otro montón de cosas que no tienen sentido ni que llenan plenamente nuestra vida. El mesianismo de nuestro Señor Jesús es un mesianismo que solo se puede comprender, escuchemos bien, desde la cruz, desde el sufrimiento. Por eso es que nos cuesta entender cómo es Cristo Mesías y cómo Él salva nuestra vida. Para aceptar entonces el mesianismo de nuestro Señor Jesús, es importante ante todo que tengamos ese encuentro cara a cara con Él, que nos muestre el amor gratuito de Dios Padre, ese amor que nos salva, ese amor que le da sentido a nuestra vida. En pocas palabras, es importante para comenzar el camino de nuestra salvación que experimentemos la misericordia, que seamos misericordiados, como dice el Papa Francisco, en nuestra vida, y que comprendamos que el Señor nos ama profundamente y que nos tiende su mano. La salvación es un camino que, como cualquier camino, inicia, pero tiene un primer paso. Y ese primer paso, para poner un ejemplo, es como cuando uno decide hacer una dieta, pues el primer paso es reconocer que ocupa bajar de peso. O como cuando uno va a comenzar un ahorro, dice: hey, tengo un plan, tengo un deseo, tengo un anhelo. El primer paso, ir a abrir una cuenta de ahorro. O como cuando uno descubre que ya es mucho pagar un alquiler y que se va a esforzar y entonces comienza un proyecto de una construcción de una casa. Bueno, hay algo que lo marca a uno para dar ese primer paso. Pues en el camino de la salvación lo que nos ha de marcar a nosotros es reconocernos amados por Dios de forma gratuita, misericordiados. En pocas palabras, es reconocernos amados por Dios a pesar de nuestras debilidades, a pesar de que aún no podemos perdonar, a pesar de nuestra historia, a pesar de nuestra forma de ser. Aquí que la pregunta que te hago respetuosamente hoy es: ¿y tú has experimentado esa misericordia de Dios en tu vida? ¿O será por eso que aún no empiezas el camino propio de tu salvación, el de tu conversión, el que te lleva a marcar un antes y un después en tu propia vida? La primera lectura de este día, tomado el libro de Isaías, nos habla precisamente de esa experiencia, de ese encuentro con la bondad, con el amor de Dios que nos salva. Es una experiencia
que nos muestra cómo la fortaleza, el amor de Dios es quien nos sostiene en medio de los sufrimientos que aquejan nuestra vida. Y es que tenemos que reconocer que nuestra vida humana siempre va a tener un compañero de viaje, el sufrimiento. Un sufrimiento que viene a nuestra vida por el mal uso de nuestra propia libertad, no porque Dios nos lo envíe. Pero si ponemos atención, en medio de su sufrimiento siempre va a estar la mano amorosa de Dios que nos sostiene y nos invita a vivir en su amor, que nos reconcilia con nosotros mismos y con nuestros hermanos para que tengamos unas relaciones sanas. En el Evangelio de hoy hay una pregunta fundamental que el Señor nos hace. ¿Quién dices que soy yo? Pero para decir algo de alguien o de algo, es importante que tengamos claro que hay que conocerlo. Yo no puedo decir nada de nadie ni de nada si no lo conozco, al menos lo haya visto alguna vez en mi vida. Si no, estaría, como decimos en Costa Rica, bateando. Pero también tenemos que tener claro que para decir algo de alguien no necesariamente tenemos que hablar. Lo podemos decir con nuestras acciones. Entonces hoy el Señor nos dice, ¿qué dices tú que soy yo en tu vida hacia los demás? Pero no solo con las palabras, sino con nuestras propias acciones. El Señor hoy nos habla muy claramente que para salvarnos vamos a tener una vida donde va a haber sufrimiento, donde va a haber rechazo, donde vamos a tener que aceptar la muerte, y no la muerte del ataúd, sino la muerte de renunciar a nuestras cosas, con tal de vivir en la resurrección de su amor. Ante esta realidad y ante esta oferta que el Señor nos hace, que no es de mínimos sino de máximos, es el propio cristianismo, es el mandamiento del amor, vivir en el amor. ¿Cuál es nuestra actitud ante esta oferta del Señor hoy? Revisémosla, porque puede hacer que sea como la de Pedro, un escándalo, porque la oferta del Señor es inaceptable para nosotros, no tiene lógica humana, y por eso tratamos como Pedro de persuadirlo, de llevárnoslo aparte y hacer algo muy de nuestra época, hacer un licuado en este mundo líquido que vivimos. Y entonces queremos vivir un cristianismo, sí, Señor, yo te rezo, pero no puedo perdonar a aquel mi hermano porque me hizo muchas ofensas. O no puedo perdonar la historia de mi vida con mi padre porque me abandonó, o por su alcoholismo, o por la pobreza que vivimos. Yo quiero ser un cristiano, pero licuadito, donde no se sientan bien las cosas y yo lo pueda llevar a mi manera. Pues no, el Señor no nos dice eso. El Señor nos dice hoy con claridad, ¿quieres seguirme? ¿Quieres seguirme? Pues toma tu cruz. Renuncia a ti mismo. Y renunciar a ti mismo es, deja de querer salvarte por ti mismo. La oferta de la salvación, el camino de salvación es por el amor de Dios. Acepta de una vez por todas mi amor, nos dice hoy el Señor. ¿Quieres realmente seguirle? Comprende que seguirle es en comunidad. Busca un grupo en tu parroquia, únete, no camines solo, no camines solo. El mundo es muy complicado para querer caminar solo y querer salvarse solo. La Iglesia como madre nos ofrece multiplicidad de grupos en los cuales podemos unirnos y podemos encontrarnos de una mejor forma a través del hermano con nuestro Señor. Iniciamos esta meditación de hoy con una pregunta muy clara. ¿Deseo salvarme? ¿Deseo alcanzar la vida eterna? Pues sí, debemos de haber dicho todos que sí, pero mucho ojo ante nuestro deseo, porque si actúas queriendo salvar tu vida con tus propias fuerzas, hoy el Señor te dice que de fijo la perderás. Pero también nos dice que si quieres dar tu vida por el amor, por el Evangelio, por el seguimiento de Cristo, sin lugar a dudas, la encontrarás y la salvarás tu vida. Encontrarás el verdadero sentido de tu vida. Así que hoy los invito a que respondan esa pregunta que el Señor nos dice. ¿Quién dices que es Cristo hoy en tu vida? Con tus hechos y no solo con palabras. Que el Señor entonces nos bendiga a todos.